El deporte está lleno de momentos que se repiten una y otra vez, de récords que se rompen y de jugadas que parecen calcadas. Pero algunos eventos ocurrieron solo una vez en la historia. Son situaciones tan extrañas, tan únicas, que nunca volvieron a pasar de la misma manera. Hoy vas a conocer curiosidades deportivas reales, que parecen absolutamente imposibles. Pero sucedieron. Prepárate, porque estos momentos desafían toda lógica y te demostrarán que, a veces, lo más increíble del deporte es aquello que no se puede repetir. Imagina esto en un partido de fútbol oficial, con dos equipos profesionales compitiendo por la victoria, pero se jugó sin público y sin el más mínimo sonido. No estamos hablando solo de gradas vacías, algo que hemos visto recientemente. Hablamos de un silencio total. Sucedió en un encuentro donde, por una sanción muy particular, se prohibió cualquier ruido externo, ni gritos, ni cánticos, ni siquiera los murmullos del banquillo. Los jugadores tenían que comunicarse exclusivamente con gestos, y los únicos sonidos que se escuchaban eran el golpe del balón, los pasos sobre el césped y la respiración agitada de los atletas. Fue una experiencia surrealista, un experimento que demostró lo extraño que es el deporte sin su alma, sin su ruido característico. La tensión era palpable, pero de una manera completamente diferente, casi fantasmal. Nunca más se ha vuelto a imponer una regla tan estricta, convirtiendo ese partido en una rareza histórica. Ahora, pasemos al baloncesto. ¿Te imaginas un partido donde no hubiera árbitros visibles en la cancha? Pues ocurrió. En un partido experimental de principios del siglo XX, los árbitros no corrieron junto a los jugadores como lo hacen hoy. En su lugar, estaban sentados en una mesa al costado de la cancha, observando el juego desde la distancia. La idea era probar un nuevo sistema donde los propios jugadores debían actuar con mayor honorabilidad. Si cometían una falta, se esperaba que levantaran la mano y lo admitieran. Los árbitros solo intervenían si había una disputa clara o una falta flagrante que los jugadores no señalaban. El control se hizo desde fuera para ver si el juego podía autorregularse. Obviamente, el sistema no prosperó, ya que la competitividad a menudo superaba a la honestidad, pero nos dejó un partido único en los anales del baloncesto, uno donde la responsabilidad recaía, por un momento, enteramente en los jugadores, y del baloncesto al tenis, donde la resistencia física y mental lo es todo. Generalmente, un punto dura unos pocos segundos, quizá un minuto en los intercambios más largos. Pero, ¿qué pensarías de un punto que duró más de 20 minutos? Sí, has oído bien. Un solo punto. Ocurrió en un partido femenino en los años 80. Ninguna de las dos jugadoras quería ceder. La pelota cruzaba la red una y otra vez, en un rally que parecía infinito. Los golpes eran cada vez más lentos, más defensivos, pero ninguna fallaba. El público pasó de la emoción a la incredulidad. Dejaron de aplaudir después de cada golpe y simplemente se quedaron mirando, hipnotizados y agotados solo de observar. Los jugadores estaban exhaustos, moviéndose casi por inercia. Fue un duelo de voluntades tan épico que se convirtió en leyenda. Al final, una de ellas falló un golpe sencillo, casi por agotamiento puro. Ese punto se recuerda no por la brillantez, sino por la increíble tenacidad. El clima es un factor clave en muchos deportes, pero a veces lleva las cosas al extremo. Piensa en una carrera de atletismo, en una pista profesional al aire libre. Ahora imagina que una tormenta de nieve inesperada la cubre por completo. Lo lógico sería cancelarla, ¿verdad? Pues no siempre. En una ocasión, una importante competencia de atletismo se encontró con una nevada tan intensa que la pista quedó totalmente blanca. Pero la organización decidió que la carrera debía continuar. Los atletas avanzaban con una dificultad enorme, tratando de encontrar su carril bajo la nieve. Las marcas de la pista desaparecían casi al instante en que las pisaban. No se trataba de velocidad, sino de supervivencia y orientación. Fue una imagen surrealista ver a los corredores luchando contra los elementos en un entorno que no correspondía a su disciplina. La competencia siguió, aunque los tiempos fueron, lógicamente, los peores de la historia. Ahora vamos a la piscina. En las competencias de natación, las diferencias se miden en centésimas o incluso milésimas de segundo. Pero ¿qué pasa cuando no hay diferencia alguna? En una final olímpica de natación, ocurrió algo insólito. Varios nadadores terminaron la prueba exactamente al mismo tiempo. El toque en el panel electrónico fue tan ajustado que la tecnología de la época no pudo determinar un ganador claro. Los jueces miraban los cronómetros, revisaban las imágenes una y otra vez, pero no había manera. La pantalla mostraba tiempos idénticos para varios competidores. Fue un momento de confusión total. Nadie sabía qué anunciar. Finalmente, tras una larga deliberación, el comité organizador tomó una decisión sin precedentes. Otorgaron varias medallas de oro para la misma prueba, porque no existía una diferencia medible. Todos eran campeones. En el béisbol, hemos visto bates romperse de mil maneras, pero
¿Algunas veces has oído de uno que se partió en 3 pedazos distintos con un solo golpe? Sucedió en un partido de las Grandes Ligas. Un bateador conectó la bola con tal fuerza, y en un punto tan preciso del bate de madera, que el impacto fue perfecto para causar una fractura múltiple. La imagen, capturada en cámara lenta, es espectacular. El bate, al chocar con la pelota, literalmente explotó en 3 partes que salieron volando en direcciones diferentes, mientras la bola seguía su camino hacia el campo. No fue solo un bate roto, fue una desintegración. Se convirtió en una de las imágenes más raras y recordadas del deporte, un recordatorio de las increíbles fuerzas físicas que entran en juego en una simple jugada. La tecnología ha cambiado el deporte, especialmente en las llegadas a la meta, pero antes del photo finish de alta definición, las cosas eran mucho más complicadas. En una famosa carrera de ciclismo, el final fue tan apretado que 2 corredores cruzaron la línea prácticamente a la vez. La única prueba para decidir el ganador era una fotografía, pero la tecnología de la época no era muy clara. Los jueces pasaron horas ampliando una imagen borrosa y pixelada, tratando de descifrar qué rueda había cruzado primero la línea. La foto era tan mala que nadie podía verla bien. Se generó una controversia enorme, con ambos equipos reclamando la victoria. Al final, la victoria se decidió basándose en la interpretación de esa foto borrosa, una decisión que hasta el día de hoy sigue siendo discutida. Para terminar, vayamos a un deporte de contacto y velocidad en el hockey sobre hielo. Los discos, o pucks, están hechos para resistir impactos brutales, pero en un partido de una liga menor, ocurrió lo impensable. El material de los discos ese día era defectuoso. Con los potentes disparos, o no tras o throw, los discos comenzaron a romperse. Se partían por la mitad, se estelaban. Quedaban inservibles. El juego se detenía constantemente para reemplazar el disco. Llegó un punto en que se habían roto todos los discos disponibles en el estadio. El árbitro, sin más opción, tuvo que suspender el juego. Simplemente no había más repuestos y el partido no pudo continuar. Es, probablemente, la única vez en la historia que un partido de hockey se detuvo por falta de munición. El deporte no siempre se define por récords, medallas o campeonatos. A veces, una situación completamente única, un evento irrepetible, es lo que queda grabado en la historia para siempre. Estos momentos nos recuerdan que, más allá de la competencia, el deporte está lleno de sorpresas y de historias que desafían lo predecible, porque hay momentos que solo pasan una vez en la vida. Y nunca se repiten. Si te gustan estas historias, suscríbete para más curiosidades deportivas que parecen imposibles. Gracias por acompañarnos.